Los idiomas, sin duda alguna, es el medio de comunicación principal del ser humano. Gracias a este podemos conocer culturas nuevas, gente nueva e incluso obtener un empleo. Existen idiomas muy fáciles de aprender, uno de ellos es el inglés, pero también existen idiomas muy difíciles de dominar. En este top no solo verás la dificultad de su pronunciación, sino su estructura gramática. Por eso te traigo este top 7 de los 7 idiomas más difíciles del mundo. Número 7. Este idioma un tiempo se consideró que iba a ser muy hablado en todo el mundo. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. Quizás ya sabes a qué idioma me refiero. El alemán sin duda alguna es un idioma bastante curioso. No solo por su pronunciación, sino cómo le da la entonación. ¿Qué es lo que lo hace difícil? La pronunciación no es un problema, sino su estructura gramática. Algunas de las palabras que ellos usan también aparecen en el inglés como house y can. El alemán es un idioma muy rico en matices, que permite expresar ideas y conceptos con poca ambigüedad. También se dice que es el idioma de los filósofos. Cuando un estudiante comienza con el alemán tiene grandes dificultades en buscar algunas palabras, dado que ciertas palabras son separables, otras aparecen con desinencias que hay que quitar y en numerosas ocasiones 2 o más palabras se combinan para formar una sola, sin que ésta aparezca como tal en el diccionario. Los adjetivos y los pronombres se declinan de forma más compleja que en el español, y los sustantivos se declinan. Tienen 2 tipos de declinaciones, el estándar, que es aplicable al 95% de los sustantivos, y la N-declinación. La construcción del plural es muy compleja, y el alemán maneja 3 diferentes géneros, que es el masculino, femenino y neutro. Número 7. Número 6. El Khmer o el camboyano es un idioma muy antiguo. ¿Cómo es la estructura de este idioma? Bueno, en Khmer existen fonemas que no conocemos en castellano, porque maneja 72 letras, de las cuales 32 son vocales. Eso quiere decir que existen gamas de vocales, por ejemplo, entre A y E. Existen múltiples combinaciones entre consonantes en donde no existe la vocal, por ejemplo, la palabra ñom, que quiere decir yo. Otra característica de este idioma, como toda lengua asiática, maneja un complejo sistema social de relaciones. Eso quiere decir que una persona no puede hablarle de la misma manera a un niño que a un profesor o a un gobernador. De esta manera los pronombres en Khmer no se reducen a yo, tú, él, ella, sino que es más extenso. Algunas cosas curiosas de este idioma es que no manejan el tiempo, no hay género, no hay conjugación, no hay número y no hay sujeto. Número 6. Número 5. El siguiente idioma se cree que en un futuro se va a utilizar para las negociaciones. Este es el chino mandarín. ¿Por qué es difícil este idioma? La explicación a esto se encuentra en el hecho de que el mandarín es un idioma tonal, ya que la diferente tonalidad que se le dé a una misma sílaba determina un distinto significado. El carácter tonal del lenguaje chino hace que este idioma tenga ese sonido tan característico. Se deben marcar bien los tonos en cada sílaba si se quieren evitar malentendidos. Existen muchas palabras que parecen iguales, pero según su entonación tienen distinto significado. La dificultad del mandarín no solo estriba en su carácter tonal, sino también en su sistema de escritura, formado por más de 50.000 caracteres, de los cuales unos 10.000 están en uso, y de estos unos 3.500 son los habituales, los necesarios para leer sin problema un periódico. Cada carácter es una combinación de distintos trazos y también se debe tener en cuenta la cantidad de trazos, su tamaño, ubicación y el espacio entre cada uno. Pero no todo es complicado en el chino, presenta una gramática muy sencilla y clara con pocas excepciones. Número 5. Posición número 4. El tailandés es un idioma con unos 20 millones de hablantes nativos, solo 20 porque en Tailandia se hablan diferentes dialectos o idiomas. Curiosamente, el tailandés y el idioma de Laos es muy parecido. El tailandés es un idioma tonal, tiene 5 tonos, a diferencia del chino que tiene 4. Resumiendo, esto significa que una misma palabra podría tener hasta 5 significados dependiendo del tono en el que se pronunciase: medio, bajo, alto, ascendente y descendente. El tailandés también tiene un alfabeto propio formado por 44 consonantes y 15 vocales, que llegan a ser 28 combinadas. Se cree que el idioma proviene del sur de China, aunque su escritura fue copiada de la escritura Khmer de Camboya, que a su vez venía del sur de la India. Número 4. Posición número 3.
El siguiente idioma también se cree que se va a utilizar para futuras negociaciones. Este es el hindi. Los expertos indican que se necesita algo más de 1000 horas de estudio para mantener una conversación básica. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que en la India se manejan distintos dialectos de este idioma. El Kardiboli, Kariboli o Sarhindi es el dialecto usado como el idioma nacional de India, enseñado en las escuelas y en el gobierno. Algunos de estos dialectos, por lo que lo hace costoso, es el Urdu, que es el dialecto usado como el idioma nacional de Pakistán, pero que muchos pakistaníes e indios consideran una lengua propia totalmente diferenciada del hindi, aunque lingüísticamente no sea así. Se habla en muchos estados de la India como lengua materna de comunidades musulmanas y es uno de los idiomas indios que son reconocidos como idiomas regionales por el gobierno. El Urdu de Andhra Pradesh se habla con su propio acento. El hindi estándar, dialecto literario del Kardiboli, el Mambaya o Mumbaya se habla en Mumbai y tiene riesgos del Marathi. Algunos dialectos se pueden considerar como lenguas porque no son mutuamente inteligibles entre sí. Uno de estos sería Braj-Bhasha, fue dialecto literario en el periodo Bhakti, Awadhi y el Abadi, el Kanauji, Bundeli, Bagheli, Shhadshigarhi, Haringambi, Bangaru o Hatu, Vaya, Chamari o Goli. Sin duda alguna, un idioma muy difícil de aprender. Hasta yo me cansé. Posición número 2. Al igual que el alemán, también este idioma se creyó que iba a ser hablado por todo el mundo, debido a los eventos de la Guerra Fría. El ruso también es un idioma muy curioso. ¿Qué es lo que lo hace muy difícil? Quizás para un hispanohablante resulte algo difícil la pronunciación, debido a que algunas palabras son muy marcadas. Pero en realidad, ese no es el problema. La gramática es la parte más complicada del idioma ruso. El problema de la gramática rusa son las declinaciones, es decir, la forma como una palabra cambia su terminación de acuerdo al uso que se le dé en la oración. Existen 6 casos gramaticales en ruso, como por ejemplo una palabra tan sencilla, stol, que significa mesa. En caso nominativo sería stoltown, que sería la mesa está allá. En genitivo, istola, junto a la mesa. Dativo, ketstulu, hacia la mesa. Acusativo, nastol, a la mesa. Instrumental, podstolom, bajo la mesa. Y prepositivo, nastole, sobre la mesa. Puedes ver que la palabra stol cambia su terminación según el uso. Esta palabra es de género masculino y singular, pero las terminaciones son diferentes según el género y el número. También son diferentes para los adjetivos. Esta es la principal dificultad del idioma ruso. Número 2. Posición número 1. Este idioma, al igual que el jermes o camboyano, es un idioma muy antiguo. El árabe es el idioma más difícil del mundo. ¿A qué se debe esto? Bueno, el árabe utiliza un sistema de escritura propio que se escribe de derecha a izquierda, uniendo las letras entre sí, de modo que cada letra puede tener hasta 4 formas, según se escriba aislada, al principio, en medio o al final de la palabra, salvo contadísimas excepciones. A cada grafema corresponde un fonema. Esto es, apenas existen letras mudas, letras omitidas, ni letras que en determinadas posiciones o unidas a otras tengan un valor distinto al que les corresponde en principio. Las excepciones se suelen deber a la tradición religiosa. Algunas letras tienen valores diferentes, según la región al que tienen un árabe clásico. Por lo general, estas particularidades locales de pronunciación se mantienen cuando el hablante utiliza el árabe estándar. En el árabe no existen las letras mayúsculas. Hubo un intento de introducirlas en los años 20, pero no fue aceptado, dado que los nombres propios árabes suelen tener significados. A veces, para evitar confusiones, se les encierra paréntesis o comillas. El árabe ha incorporado y adaptado en algunas ocasiones los signos de puntuación de las lenguas europeas, el punto, la coma, el punto y coma, la interrogación, etc. Los puntos suspensivos suelen ser 2 y no 3. En árabe hay 3 números, singular, dual y plural. Existen 2 tipos de pronombres, los aislados y los sufijos. El alfabeto árabe contiene solamente 28 letras, aunque aquí viene lo peor. Casi todas las letras admiten hasta 4 formas diferentes, cada una con una pronunciación distinta. Es precisamente en la pronunciación donde los estudiantes de árabe encuentran mayores dificultades. Además, existe una diferencia casi abismal entre el árabe académico y el hablado en la calle, con grandes diferencias también por países y regiones.
¿Quieres saber lo peor de todo? También se piensa que en un futuro este idioma se va a utilizar para las negociaciones. Número 1.